Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por haberse conectado de nuevo. Recuerden que al terminar esta sesión van a tener disponible el formulario para registrar su asistencia a esta sesión. No se les olvide, muchachos, si en la sesión pasada no registraron, por favor pongan solamente el comentario, agréguenlo ahí en ese mismo registro que hagan el día de hoy para poderlo validar. Y no se les olvide registrar su asistencia. Recuerden que solamente va a estar disponible algunos minutos después de que terminemos esta sesión y después ya no podrán registrar. Entonces, les pido que no se les olvide, muchachos. Vamos entonces a retomar la presentación que estábamos utilizando para acabar de resolver esta parte que estábamos viendo. Bien, muchachos, entonces aquí tengo lo que estábamos platicando en este momento. Y estábamos viendo que por medio de las funciones trigonométricas yo puedo determinar precisamente estas componentes del vector B. Ya habíamos llegado a establecer estas dos expresiones. Es muy importante que las recuerden porque las vamos a estar utilizando de manera permanente, no en el resto del curso, sino en el resto de los cursos de física que tengan en este nivel medio superior. Entonces, estas son las dos expresiones muy importantes que hay que recordar siempre. Y después estábamos definiendo entonces en este punto lo que es el vector tangente, pero la función tangente de un ángulo a partir de esta imagen, que es un triángulo rectángulo. Entonces me decían que era el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para el caso de este ángulo y de la conmutación que tengo, el cateto opuesto está representado por la componente en Y de este triángulo, la BY, y el cateto adyacente es la componente en X, simbolizada por esta BX. Y entonces aquí lo que me va a interesar es determinar cuánto vale este ángulo. Muchachos, de esta expresión, ¿cómo puedo determinar cuánto vale este ángulo teta? ¿A qué será igual? El arco tangente de cateto opuesto entre adyacente. O sea, de lo que tengo ahí, el arco tangente, yo tendría que aplicar una función inversa en mi calculadora. Normalmente esa función inversa va a aparecer como la tangente a la -1, la tangente inversa, y efectivamente está definido como el arco tangente, pero pues ya actualmente más bien lo conocemos así, la tangente a la -1, porque así está nuestra calculadora, de estas cantidades, la componente en Y entre la componente en X. Y de esa manera puedo determinar cuánto vale este ángulo. Recuerden este resultado porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante cuando realicemos los ejercicios. Entonces esta es una manera fácil de recordar y de determinar cuánto vale el ángulo que hay a partir de las componentes de este vector B. Entonces, muchachos, nada más para puntualizar esto, vamos a hacer rápidamente, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer tengo nuevamente siempre todos los vectores los voy a trazar sobre un sistema de referencia, es decir, sobre un sistema cartesiano X y Y. Y ahí voy a trazar mi vector. Voy a suponer que mi vector ahora es este. Y este vector, no sé, voy a representar una cantidad que se llama una fuerza, que tiene, por ejemplo, una magnitud de 100 newtons. Esta cantidad, esta unidad newtons, creo que es conocida por ustedes, la han oído nombrar, la han utilizado en algún momento. Y ahora voy a expresarlo, este es un vector, fuerza, y este vector pues tiene una cierta dirección con respecto al eje Y, y voy a decir que tuviera una dirección de 30 grados. A lo mejor no es esa, tendría yo que medirlo exactamente, pero me interesa solamente expresarla, no me interesa que coincida realmente con el ángulo. Y entonces, muchachos, ¿cómo escribo este vector fuerza? Díganme en forma polar, ¿a qué será igual esta fuerza? Es igual a 100 newtons, con un digo, ángulo 100 de newtons 30 y grados. 30 grados.
Y gracias, 100 newtons, que es su magnitud, con un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Y ahora, a partir de esta expresión polar, de esta fuerza, o de este diagrama incluso, yo quiero determinar cuánto vale mi componente en X de esta fuerza, mi componente en Y de esta fuerza. Serán iguales esas. ¿Alguien me dice a qué es igual esta componente en X de esta fuerza? 100 por coseno de 30 grados. Ok, aquí me dice, aquí está, voy a usar esta expresión, voy a usar la componente de esta fuerza. Entonces voy a multiplicar la magnitud de esta fuerza, que son estos 100 newtons, efectivamente. Son 100 newtons multiplicados por el coseno del ángulo que forma este vector con respecto del eje X, en este caso el coseno de 30 grados. Entonces, cuando yo hago eso, pues tengo que multiplicar 100 newtons. ¿Alguien me dice cuánto vale el coseno de 30 grados, muchachos, por favor? Raíz de 3 entre 2. En decimales, 0.8660. 0.866. Cuando hagamos eso, muchachos, vamos a utilizar solamente los 3 decimales. Cuando tengamos que truncar esas funciones trigonométricas, vamos a usar solamente los 3 decimales, los 3 primeros decimales después del punto, y de esta manera vamos a emplearlo. Desde luego, al hacerlo en su calculadora, pueden usar todos los que les dé la calculadora, pero si tenemos la necesidad de truncarlo, lo haremos de esta manera. 3 decimales después del punto. Entonces va a ser igual a esto. Si yo multiplico por 100, me va a dar 86.6. ¿Sí, verdad? Si me equivoco, me dicen, ¿eh? Recuerden que frecuentemente me pasa que hago bien mi cálculo, pero puedo escribir las cantidades volteadas, que es algo de consecuencia de un problema que se llama dislexia, ¿verdad? Que tengo. No se preocupe. Pero si me equivoco, pues avísenme. Y entonces ahora lo que necesito determinar ¿Qué pasa? es la componente en Y. ¿A qué será igual esta componente en Y? ¿Cómo la calculo? Cualquiera de ustedes, díganme, muchachos. ¿Ya el resultado o cómo es la No, multiplicación? el planteamiento primero. Pues 100 por el seno de 30 grados. Ok, gracias. 100 newtons. Conforme vayamos avanzando ya podemos hacerlo un poco más breve, pero ahorita es para que veamos todos de dónde va saliendo cada cosa. Pero en este caso no es el coseno, sino es el seno de 30 grados. Y entonces esto va a ser 100 newtons. El seno de 30, muchachos, 0.5. 5. Y entonces cuando yo multiplico 100 por 0.5 me da... ¿Cuánto es? 50. 50 newtons. Y eso va a ser mi componente en Y de este vector. Fuerza. 50 newtons. Entonces ya tengo lo mismo... mis componentes de ese vector fuerza. ¿Qué me dice esto, muchachos? ¿Cómo lo puedo leer? ¿Cómo lo puedo interpretar? Yo tengo aquí una fuerza de 100 newtons a 30 grados. Si yo aplico una fuerza de 100 newtons a 30 grados en esa dirección, es lo mismo que si aplicara una fuerza horizontal de 50 newtons, perdón, de 86.6 newtons, y luego aplicar una fuerza vertical de 50 newtons. Voy a obtener el mismo efecto. Eso es lo que yo puedo leer e interpretar de este resultado. Esta fuerza de 100 newtons con 30 grados es equivalente a tener dos fuerzas, una fuerza de, perdón, bien derechita, bien dibujada aquí, una fuerza en el eje X de 86.6 y después una fuerza en esta dirección de 50 newtons. Con estas dos fuerzas voy a lograr el mismo efecto que con una fuerza de 100 newtons a 30 grados. Entonces, muchachos, pregunto hasta aquí,
¿Está claro este concepto de los componentes, de cómo puedo descomponer un vector en sus componentes? Sí, profe. Yo tengo una duda. Sí, adelante. A veces los resultados pueden variar. Es que no sé si tiene que coincidir con la misma fuerza, como en su imagen que está, que la fuerza de X y Y es igual a cero y coinciden. La fuerza de X y Y es igual a 0 y se coinciden. Ah, Ajá, y la de Fx y la de Fy de su ejemplo son diferentes las fuerzas. sí, Y generalmente mi van a ser. pregunta es Sí, si adelante. se pueden a veces variar los resultados. Pero ya no te escuché la última parte, ¿sí me repites? Sí, que si los resultados de Fx y Fy también pueden variar. Sí, necesariamente van a variar porque los Fx y Fy van a depender siempre de qué tan grande sea F, por ejemplo, en este caso. Y van a variar también dependiendo de cuál sea el ángulo. O sea, yo siempre voy a poder determinar esta Fx y Y a partir de estos dos valores que me dé mi vector. A partir de su magnitud y a partir de su dirección, las componentes siempre van a estar variando, van a ser cantidades diferentes. Pero nosotros, si nosotros sumáramos estas dos cantidades, desde luego vectorialmente vamos a llegar a este mismo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que me interesa ver es que yo pueda saber cómo a partir de un vector yo puedo encontrar dos componentes rectangulares, es decir, dos vectores sobre los ejes que van a tener el mismo efecto, y eso ya lo hice aquí. Vamos a ver si más adelante, Erika, se aclara un poquito, y si no, lo retomamos, por favor, me recuerdas. Sí, gracias. Gracias. Vamos a seguir entonces, muchachos. Si no hay una pregunta adicional aquí sobre este punto, muchachos, voy a pasar a la siguiente imagen. ¿No hay más? Vale, voy a la siguiente, muchachos. Voy a un caso práctico. Tengo aquí un mapita que me expropié de Google Maps para representar algunos desplazamientos que hice en alguna ocasión que anduve por ahí de vago por el centro de la ciudad, centro histórico, y estando en la plaza de la Constitución, me trasladé hacia la plaza de Santo Domingo. ¿Alguien sabe qué es la plaza de Santo Domingo? ¿Por qué se caracteriza la plaza de Santo Domingo, muchachos? ¿Alguna idea? No, ¿Alguien la ha sí, visitado? no, Me decías, Erika, no te escucho. Vale que, aquí no lo he visitado. vale que si solo pasé por afuera. Sí, sí, pero ¿sabes qué hay por ahí? ¿No, muchachos? Bueno, cuando tengan la oportunidad, dense una vuelta por ahí. Ahorita no se lo recomiendo. Más adelante, que estemos ya un poco más posibilidad de movilizarnos. La Plaza de Santo Domingo se caracteriza porque tiene cierta arquitectura, es una plaza abierta, pero se caracteriza porque tiene muchos negocios de serigrafía, de impresión. Entonces, en el pasado, actualmente ya no se utiliza eso, ¿verdad? En el pasado, alguien cuando necesitaba un título profesional, pues iba a la Plaza de Santo Domingo y salía titulado. Entonces, era una práctica común. Podías obtener un título profesional en la Plaza de Santo Domingo en algunos minutos. Bueno, no les estoy recomendando que hagan eso, pero es una anécdota. Y entonces, solamente para poner en contexto esto, yo me traslado 500 metros en esta dirección. Si se dan cuenta, esta es una dirección que coincide con el eje Y positivo, y entonces tiene una cierta inclinación. Entonces, lo que debo de hacer es, ya que llegué a la Plaza Santo Domingo, se me ocurrió que tenía yo necesidad, ganas de irme a desayunar, y entonces recordé que en la Plaza Garibaldi hay un mercadito. Si alguien tiene la oportunidad de ir, y si no, se lo recomiendo cuando haya oportunidad, un mercado de San Ciprián, creo que se llama. ¿Está abierto ahorita? Debe estar abierto, sí, desde luego, con sus medidas de higiene, debe estar abierto, pero venden una comida muy rica, desde luego antojitos mexicanos y toda la cuestión mexicana.
ahí en la Plaza Garibaldi. Y bueno, para llegar allá me trasladé 600 metros en esta dirección. Y ya después de que desayuné y estuve satisfecho, bueno, pues se me ocurrió irme a dar una vuelta para bajar el desayuno exactamente a la Alameda Central. Y entonces para trasladarme de la Alameda Central de Garibaldi a la Alameda Central, pues me trasladé esta cantidad, 800 metros en esta dirección. Realmente no lo pude haber hecho en esa dirección recta porque pues, hay calles que yo debo respetar, pero para la física mi interés es determinar estas cosas como si los pudiera hacer de manera lineal, de manera recta, estos desplazamientos, y entonces vamos a analizarlo de esa manera, aunque en la realidad no es posible, porque yo tendría que respetar y caminar pues, por las calles y entonces a lo mejor caminar otras distancias diferentes, pero vamos a poner lo que sí lo puedo hacer. O lo que puedo hacer es agarrar mi dron, subirme al dron y puedo moverme en línea recta sin ningún problema de un punto a otro. Pero bueno, vamos a expresar esto, vamos a ver cómo lo podemos expresar con vectores y cómo lo podemos resolver, porque mi objetivo es determinar finalmente qué distancia recorrí y en qué dirección la debí de haber recorrido. Si hubiera tenido que ir directamente desde el Zócalo, donde estaba yo empezando este recorrido, hasta el centro, hasta la parte central de la Alameda Central, me interesa determinar un desplazamiento resultante y desde luego esto implica saber de qué tamaño es este desplazamiento y desde luego en qué dirección lo debí de haber hecho. Entonces, para eso, muchachos, voy a usar la suma de vectores y entonces primero para poder sumar vectores tengo que identificar los vectores. Si este fue el primer desplazamiento que hice desde el Zócalo hasta la Plaza de Santo Domingo, pues voy a decir que este es mi desplazamiento 1. Lo voy a llamar desplazamiento 1, sé que es un vector. ¿Cómo lo expreso, muchachos, este desplazamiento 1? Si sé que fue de 500 metros y fue en esta dirección, ¿cuánto vale este desplazamiento 1? 500 metros. 500. Ajá, 500 metros. ¿Y con qué ángulo? 90. 90. Si yo trazo aquí un sistema de referencia, muchachos, veo que aquí exactamente tengo un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si meto mi transportador aquí, voy a ver que aquí hay 90 grados, entonces, efectivamente, con 90 grados. Esa es la dirección en que fue este desplazamiento. Muy bien, ya terminé, ya definí mi primer desplazamiento. Después, para moverme de Santo Domingo hacia Garibaldi, pues yo tuve que hacer este movimiento de 600 metros en esta dirección. Aproximadamente, muchachos, y a ojo de buen cubero, ustedes díganme qué ángulo será este de aquí hasta acá. ¿Para cuánto les gusta? 150. Muy bien, yo también lo veo así, como que es muy cercano a 150, entonces voy a decir que que fue mi segundo desplazamiento que hice desde la Plaza Santo Domingo hasta Garibaldi, pues la voy a expresar como un vector. ¿Cuánto sería? ¿A qué sería igual? 600 metros y un ángulo de 150. Muy bien, 600 metros con una dirección, con un ángulo de 150 grados. Perfecto, ahí vamos bien. Entonces ya definí mi vector 1, mi vector 2, que son dos desplazamientos, y después un tercer desplazamiento que hice después de que desayuné para irme desde Garibaldi hasta la Alameda Central en esta dirección. Esto debe ser un ángulo que va a ser desde aquí hasta acá. ¿Alguna propuesta, muchachos? ¿Cuánto podrá valer este ángulo desde aquí hasta? Como 210. 20, 120. 210, dicen 220. ¿Qué les parece si vamos a suponer que está más o menos a la mitad de este? Y serían 90, 180. ¿Qué les parece 225? Sí. Ok, entonces mi tercer desplazamiento fue de 800 metros en una dirección de 225 grados. Y entonces ya tengo expresados mis tres desplazamientos en forma polar. Y mi interés ahora es determinar este desplazamiento resultante. Para determinar este desplazamiento resultante, lo que tengo que hacer es sumar estos tres vectores. Y para sumar estos tres vectores, pues ahorita vamos a ver cómo vamos a proceder.
Hasta aquí, muchachos, pregunto, ¿va quedando claro este asunto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, todo bien. Vale, recuerden estos valores porque ahorita los vamos a reescribir atrás. Son 500 metros 90 grados, 600 metros 150 y 800 metros 225. Y si no, bueno, regresamos, no hay problema. Va. Entonces, aquí en mi siguiente diapositiva tengo este material que ya les hice llegar, que es en la descripción de cómo se hace este método, esta suma de vectores. Y vamos a seguirlo paso a paso. Me dice que este método analítico lo tengo que trazar. Lo primero que debo hacer es trazar un plano cartesiano. Ese ya está determinado aquí, muchachos. Este plano cartesiano ya está trazado porque aquí tengo dos líneas que me representan los ejes X, perdón, el eje Y y el eje X. Ya está trazado aquí mi plano cartesiano con estas dos líneas. Segundo punto, me dice que se trazan los vectores B1, B2, B3, Bn con sus magnitudes y direcciones correspondientes aproximadas desde el origen del plano cartesiano. El origen del plano cartesiano pues es el punto donde cruzan los dos ejes. Y desde ahí voy a trazar mis tres vectores. Decía que mi primer vector, que es mi vector desplazamiento 1, que era este, que cuando iba yo del Zócalo a la Plaza Santo Domingo, mi desplazamiento 1, que si no mal me acuerdo era de 500 metros. Ajá, con ángulo de 90 grados. Ok, gracias, 500 metros con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. Entonces ya tengo ahí mi desplazamiento 1, ya está representado, y luego representé mi desplazamiento 2, que era este, que era cuando iba yo de Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza de Garibaldi para ir a desayunar. Entonces este fue de 600. ¿Alguien se acuerda? 600 metros con ángulo de 150 grados. Muy bien, 600 metros con un ángulo de 150 grados. Muy bien, gracias. Entonces ya aquí nombré mi segundo vector. Y mi tercer vector, aquí tuve, bueno, para el primero aquí tuve los 90 grados. Para el segundo, aquí tuve desde aquí hasta acá 150 grados. Y para el tercero, pues es un ángulo que va desde aquí hasta acá, que dijimos que era 225. Y este desplazamiento fue un desplazamiento 3, un tercer desplazamiento de 800 metros. No me acuerdo. Sí, 800 metros. 800 metros con una dirección de 225 grados. Bien, ahí ya tengo representados mis tres vectores en el plano cartesiano. Entonces ya cubrí el punto 1, ya cubrí el punto 2. Y voy a ver el punto 3. Me dice que se proyectan hacia los ejes X y Y o X e Y cada uno de los vectores para visualizar sus componentes rectangulares. Ya platicamos hace unos minutos de lo que eran las componentes rectangulares. Ahora voy a visualizarlas sobre este esquema, pero para eso tengo que proyectarlas. ¿Qué significa proyectarlas? Bueno, voy a trazar líneas que corten perpendicularmente a los ejes, y entonces aquí podría encontrar la componente en Y de este vector 2, aquí podría encontrar la componente en Y de este vector 2, de este desplazamiento 2. Si proyecto hacia el eje X, aquí podría encontrar la componente en X de este vector desplazamiento 3. Y si proyecto hacia el eje Y, aquí podría encontrar la componente en Y de este vector. Y este vector 1, ese primer desplazamiento, solamente tiene componente en el eje Y, no hay ninguna componente en el eje X. Hasta aquí, muchachos, estoy haciendo lo que me dice el punto número 3. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Bien. Entonces, lo que voy a hacer después es asignar el nombre a cada uno de esos componentes encontrados sobre los ejes X y Y. Para obviar el tiempo, hice ya el esquema en el siguiente diagrama. Y entonces ya está aquí. Aquí tengo mi desplazamiento 1, que en este caso solo tiene componente en el Y. Puedo decir que este es mi desplazamiento 1 en el eje X, perdón, en el eje Y, porque solamente tiene componente en el Y. Y luego, como este es mi desplazamiento 2, que fue de Garibaldi, perdón, de la Plaza de Santo Domingo hasta Garibaldi, sus componentes, esta que encuentro sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y se va a llamar desplazamiento 2, pero en el eje Y. Y esta que resulta de proyectarlo hacia el eje X, pues lo voy a llamar el desplazamiento 2, pero en el eje X. Estoy poniendo los nombres, ¿vale? Ahora ustedes díganme, muchachos,
¿cómo se va a llamar este? Si este es el desplazamiento 3, ¿cómo se llama este? Este que estoy puntualizando que va sobre el eje X, ¿cómo se llama? ¿Alguna idea, muchachos? D3Y. En este caso va sobre el eje X, ¿es D3 qué? X. D3X, Y, y a ver, este que está sobre el eje Y, ¿cómo se llama? D3Y. Muy bien, D3Y. Y ya le puse nombre a mis diferentes desplazamientos, y cada uno de ellos es un vector. Si se dan cuenta, en este caso, los que acabo de nombrar son vectores que están sobre los ejes X y Y, por eso la necesidad de identificarlos con esa nomenclatura, de ponerles este segundo número, bueno, segundo índice en la nomenclatura me indica sobre qué eje están. Todos los que están X están sobre el eje X, todos los que dicen Y están sobre el eje Y. Entonces ya hice lo que me marcó el método 4, y lo que sigue es encontrar, voy al punto 5, muchachos, ahora. Me dice que se obtienen las magnitudes de las componentes rectangulares a partir de las funciones trigonométricas del seno y coseno. Es decir, obtengo las componentes en Y y las componentes en X a partir de estas funciones. Voy a encontrar las componentes de cada uno de estos vectores. Entonces, por fines didácticos, yo lo voy a hacer esto en la forma de una tabla. Y entonces de este lado lo voy a trazar, muchachos. Voy a trazar una tabla, espero que me quede parejita. Y vamos a ver cómo calculo estas componentes en X y Y de cada uno de los vectores. Voy a partir de que tengo aquí. Eso era lo que me temía, que no me iban a salir derechas. Pero bueno, vamos a suponer que están derechas. Y voy a tener que encontrar 3 vectores, perdón, 1, 2, 3 vectores. Bien, muchachos, entonces, de forma general, yo sé que un vector lo puedo descomponer en 2 componentes. Puedo encontrar la magnitud de su componente en X, por ejemplo, y puedo encontrar la magnitud de su componente en Y. Perdón, voy a borrar esto. Entonces decía que puedo encontrar su componente en X de este vector. Voy a llamar de X. Y puedo encontrar su componente en Y de este vector. ¿Cómo determino la componente en X y en Y de este vector B? Díganme, muchachos. Lo acabamos de ver hace un ratito. ¿El 1? ¿Eu? ¿De cuál? ¿El primero? Sí, en este caso es nada más a nivel de fórmula. ¿Cómo lo determino? Sería D por coseno. Ajá. O sea, la magnitud del Y en el vector. vertical sería B por seno del ángulo. Muy bien, Barrientos, gracias. B por el coseno del ángulo es lo que me da la componente en X, y la vertical en el eje Y, B por el seno del ángulo. Entonces, de esa manera puedo determinar cada una de las componentes de estos vectores. Muy bien, gracias, Barrientos. Voy entonces a ver que tengo 3 desplazamientos, tengo 3 vectores que me representan desplazamientos. Entonces voy a encontrar sus componentes de cada uno de esos 3 vectores. Por ejemplo, mi desplazamiento 1, muchachos, que hice desde el Zócalo a la Plaza Santo Domingo, quiero encontrar su componente en X. ¿Cómo se llama esa componente en X? Perdón, se llama D1X. ¿Cómo la calculo, muchachos? Pues va a ser el desplazamiento 1, su magnitud, multiplicada por el coseno del ángulo que forma con el eje X este vector. ¿A qué será igual eso, muchachos? ¿Cuál es la magnitud de este desplazamiento? ¿Se acuerdan aquí que este desplazamiento era de 500 metros? 500. Sí, 500 metros. Y el ángulo era de 90. 90 grados. Entonces, con estos datos, de hecho, puedo llegar a esto. Entonces, voy a multiplicar 500 metros por el coseno de 90 grados.
¿Alguien me dice cuánto es el coseno de 90 grados? ¿Cero? 0. Y si yo multiplico 0 por 500, pues me va a dar 0. Cero. Entonces me dice que la componente en X de este desplazamiento 1 es 0, no existe. Y efectivamente vemos que aquí no hay nada en el eje X. Todo está en el eje Y. Entonces vamos a calcular esta componente de 1Y, que es así la visualizamos. ¿A qué será igual esta, muchachos? Díganme. 500 por el seno de 90. En letras primero es el desplazamiento 1 por el seno del ángulo. En este caso el seno de 90 grados. Voy a ponerlo aquí. El desplazamiento 1 fue de 500 metros. El seno por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados es la unidad, ¿no? O sea, es 1. El seno de 90 grados es 1 por 500. Esto me va a dar 500. Y ese es mi componente en Y de este desplazamiento. Desde luego son metros. De este desplazamiento 1. Y así, muchachos, voy a ir para calcular mi desplazamiento. Para mi desplazamiento 2. Para calcular su componente en Y. Perdón, en X primero. Mi desplazamiento 2 en X. ¿A qué será igual? Ya no voy a repetir la fórmula. Díganme a qué es igual. 600 por... no sé cuánto. Recuerden que este desplazamiento 2 lo definimos polarmente como Por 600. seno, ¿no? Por coseno de 150. Ajá, 600 metros, 150 grados. Muy bien. Y entonces de aquí partimos que estos son 600 metros, que es la magnitud del vector, por el coseno de 150 grados. Perdón si me queda medio encimado, pero le calculé bien. Entonces, esto me va a dar, el coseno de 150 grados va a ser ¿cuánto? Menos 0.86. Menos 0.866, entonces van a ser 600 por menos 0.866, menos. Y entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? Menos 519.6. Menos 519.6. Muy bien, gracias. Y son metros. Esa es la componente en X de este desplazamiento 2, que fue de la Plaza Santo Domingo hacia Garibaldi, es decir, a 150 grados, que fue lo que medimos de aquí a acá. Bien, y ahora la componente en Y, muchachos, ¿a qué será igual? De 2Y. ¿A qué será igual? 600 por seno de 150. Ok, 600 metros por el seno de 150. Ya no voy a repetir esto para que no tardarme tanto. 150 grados. ¿Cuánto es el seno de 150 grados? Me parece que es... 0.5. Menos 0.5, Sí. ¿no? No, bueno, no me sale positivo. 0.5. Ah, sí, 0.5, perdón, sí es positivo. 0.5 por 600, pues me va a dar 300, ¿no? Sí. Y aquí tengo la componente en Y de este desplazamiento que hice desde la Plaza Santo Domingo hasta Garibaldi, de 300 metros. Muy bien. Y así me sigo. Voy a calcular ahora las componentes del desplazamiento 3, el desplazamiento que hice desde Garibaldi hasta la Alameda Central. Entonces, ¿a qué será igual desplazamiento 3 en el eje X? Recordando que este desplazamiento 3, muchachos, lo definí en la primera imagen, era de 800 metros, con un ángulo de, si no mal me acuerdo, 225, ¿no? 225, sí. 125 grados, ok, gracias. Bien, entonces, ¿cuánto vale este desplazamiento 3 en el eje X? Pues vale estos 800 metros multiplicados por ¿qué? El coseno. Menos 0.70. De 225. El coseno de 225, muy bien, gracias. ¿Y cuánto es eso?
El coseno de 225 es menos 0.707. Ajá, menos 0.707 multiplicado por 800. Menos 565.68. Ok, 575. 65. Ajá, 65.68. Ah, punto 68. ¿Así? Sí, así. Bien, gracias. Gracias, Hernández. Metros, muy bien. Y entonces ya calculé la componente en X de este desplazamiento 3 y voy a hacer lo mismo para calcular la componente Y de este desplazamiento. ¿A qué será igual? Pues a la magnitud, otra vez, los 800 metros ahora por el seno del ángulo 225 grados. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Díganme. Me da lo mismo, menos 565.60. Lo mismo, porque el coseno y el seno de ese ángulo es el mismo, 565.68 metros. Bien, nos quedan 2 minutos escasos de esta sesión, muchachos, pero vamos bien hasta aquí. Bueno, yo pienso que vamos bien. Ustedes díganme, ¿vamos entendiendo bien hasta aquí? ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Encontrar las componentes de cada uno de los vectores. Hasta aquí, ¿vamos entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí. ¿Sale? Vamos hasta el punto 5, muchachos. Y vamos a ver después el resto de los puntos. Vamos en la siguiente sesión, vamos a completar este ejercicio. Pero les anticipo, o les comento. Aquí vemos que estas componentes todos son vectores que están sobre los ejes. Esto tiene una particularidad. Cuando yo tengo vectores sobre los ejes X o sobre los ejes Y, la ventaja que tengo es que estos vectores se pueden sumar algebraicamente, es decir, los puedo sumar término a término sin ningún problema, solamente respetando su signo que me da su dirección. Entonces, por eso hice esta operación, para poder tener vectores sobre los ejes X o vectores sobre los ejes Y que yo puedo sumar directamente. Entonces, esa es la siguiente parte, que yo pueda sumar estos tres valores y obtener una resultante en el eje X, y sumar estos tres valores y obtener una resultante en el eje Y. Lo vamos a dejar para la siguiente sesión, muchachos, para no complicarnos y para verlo con calma. Y hasta este punto, pregunto nada más, muchachos, ¿alguna duda adicional, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien. Bien, muchachos. Pues entonces nos vemos en la siguiente sesión para complementar esto, y ya están suplementados sus ejercicios. Si alguien quiere aventurarse a resolverlos, adelante. Muchas gracias, buen día, muchachos, se va a acabar esta sesión, que tengan excelente día, gracias por su asistencia. Buen día, profe. Adiós, Gracias, profe. profe, hasta luego. Gracias a ustedes, gracias. Buen día. Profe, gracias por la clase.